Buenas tardes muchachos, les habla Nancy Gómez. Desearles que se encuentren bien, mandarles un fuerte abrazo en la distancia y va a retomar el trabajo muchachos. Hoy vamos a ver lo que es el Renacimiento. Aquí queda un video para que ustedes lo miren, lo analicen y al final encontrarán unas actividades que ustedes van a desarrollar y me las van mandando. Entonces, un buen día y que Dios los acompañe. El periodo de la historia europea conocido como el Renacimiento fue un periodo de gran cambio social y cultural en Europa. En términos generales, el Renacimiento abarcó de los siglos XIV al XVI, extendiéndose por toda Europa desde su lugar de nacimiento en Italia. Que el origen del Renacimiento sea italiano es porque Italia es fundamental por su pasado histórico que ahora se quiere recuperar e impulsar. Además, hay otro factor relevante, y es que en Italia nunca hubo un arraigo total y fuerte de lo medieval como ocurrió en el resto de Europa, precisamente porque aún estaba latente el espíritu clásico. Las cruzadas habían intensificado el tráfico comercial entre Oriente y Occidente, enriqueciendo especialmente a las ciudades italianas de Venecia, Génova, Pisa y Florencia. Dentro de sus muros, un grupo de banqueros, comerciantes, industriales y artesanos consiguieron la seguridad y la libertad para el despliegue de sus capacidades personales. Estos burgueses aprendieron mediante la experiencia personal y colectiva que el éxito de sus empresas económicas dependía de la capacidad para calcular y anticiparse a las circunstancias mediante decisiones oportunas. Su posición individual en la sociedad no dependía de la voluntad divina, sino de sí mismos. ¿Por qué hubo un renacimiento en Europa? La Edad Media de la historia europea fue una época caracterizada por el conformismo. Las personas que mostraban creatividad o se apartaban de los métodos establecidos de pensar y comportarse a menudo eran castigadas o marginadas de la sociedad. La Alta Edad Media fue una época de miedo en Europa. Se pensaba que el mundo estaba formado solo por 3 continentes y que la Tierra, y no el Sol, era considerada el centro del sistema solar. Muchas de estas creencias medievales resultaron ser falsas durante el Renacimiento. Hasta el Renacimiento, la mayoría de los europeos seguían las enseñanzas del catolicismo porque tenían poca exposición a cualquier forma de educación más allá de esta. La ciencia no era un concepto bien entendido y muy poco de lo que la Iglesia enseñó a la gente sobre la vida fue desafiado. Aquellos que hablaron en contra de la Iglesia fueron acusados de herejía y etiquetados como herejes. Los herejes eran a menudo objeto de castigos extremadamente severos, como ser torturados o quemados en la hoguera frente a la gente del pueblo. El Renacimiento fue un periodo en el que se iba dejando atrás la Edad Media para dar comienzo a lo que se conoció luego como la Era Moderna. Sin duda, fue este un cambio muy profundo y complejo que trascendió a todos los órdenes de la vida, de modo que significó mucho más que un movimiento artístico o cultural, como a veces se cree. No fue esta una ruptura brusca, sino un paso gradual de una sociedad feudal basada en la actividad agraria a una sociedad mercantil, apoyada en el valor de la nación. También supuso el reimpulso de la investigación científica, el apogeo de las universidades, y en el terreno científico se trató de profundizar en las aplicaciones y fundamentos de la ciencia. Las cátedras de cirugía y anatomía en las universidades eran desarrolladas por los médicos que se iban dirigiendo cada vez más por el camino práctico como Miguel Servet, además de la separación de los conceptos de arte y artista respecto de artesanía y artesano. El Renacimiento se sitúa cronológicamente a mediados o finales del siglo XV, en coincidencia con la conquista turca de Constantinopla en 1453. Para esa época se produjeron otros 2 hitos muy importantes: la invención de la imprenta por Gutenberg y el desarrollo de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que explicaba de manera más efectiva los fenómenos astronómicos observados. Se producen también extraordinarios inventos en el campo de la navegación, impulsados por el descubrimiento de América. Aparecen el astrolabio y el nocturlabio, la carta náutica o portulano.
inventos que facilitaron la navegación y el afán de aventura y conquista de nuevos territorios. Estos fueron elementos propiciadores de una revolución científica y social de una magnitud impensable hasta entonces. El humanismo es el término que mejor define al Renacimiento. Por primera vez la figura del hombre como ser creador ocupa un lugar central, tras años y años de teocentrismo, es decir, de Dios como fuente de toda creación. Otras teorías proponían que el gobierno era una institución terrenal pero de origen divino. Surgen entonces nuevos pensadores que renuevan la teoría política, exigiendo la separación de poderes. El gobierno es una institución terrenal de invención humana que no tiene nada que ver con la divinidad. Uno de los primeros teóricos en afirmar esta teoría fue Dante, que en su obra De Monarquía defiende la autoridad civil sobre la eclesiástica. Otros tantos pensadores también proponen esta división. La teoría política de este periodo llega a su apogeo con Nicolás Maquiavelo, pensador que influirá posteriormente en el pensamiento del barroco. Como secretario de la Cancillería florentina, cumple numerosas misiones al servicio del gobierno de su ciudad. Es un excelente observador y en sus escritos refleja el apasionante mundo político de su época. Factores que promueven el Renacimiento. Económicamente, el Renacimiento comercial revivió el intercambio cultural entre Oriente y Occidente, convirtiéndose en el principal factor de renacimiento cultural. En el plano social, anterior al Renacimiento, la gente vivía en feudos y cada uno de estos tenía dentro de sus propiedades todo lo que necesitaba para ser autosuficiente. Ahora se cambia este tipo de vida y comenzaron a desarrollarse propiamente lo que son las ciudades y las villas o poblaciones, pasando poco a poco el dominio de la comunidad a los comerciantes y fabricantes de todo tipo de bienes. Las condiciones de urbanización habían generado una nueva cultura. La secularización de la sociedad fue el proceso mediante el cual los sectores civiles de la sociedad fueron ganando mayor influencia política, económica y especialmente cultural, con respecto al poder detentado hasta entonces por la clase clerical. En el plano intelectual, la reanudación de los estudios de obras clásicas grecorromanas fue de gran importancia para caracterizar el tipo de arte. Esto fue posible gracias a los monasterios medievales, que conservaron en sus librerías muchas de estas obras, protegidas de la destrucción por las invasiones bárbaras del periodo. Racionalismo y cientificismo. Los renacentistas estaban convencidos de que todo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. Por ello, florecieron las ciencias y destacaron científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet y el propio Leonardo da Vinci. En las artes, el arte renacentista tenía las siguientes influencias de las obras de arte de la antigüedad griega y romana. Los arquitectos utilizaron columnas y frontones clásicos, mientras los escultores y los pintores se interesaron por representar la desnudez del hombre y la mujer. Hubo el descubrimiento de la tercera dimensión, es decir, de la perspectiva, el interés por la observación y la representación de la naturaleza, introducción de nuevos temas como retratos y temas mitológicos. Los más importantes exponentes fueron artistas como Botticelli, Tiziano, Rafael o Da Vinci, y escritores como Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Shakespeare, Rabelais y Garcilaso de la Vega. En la escultura, aquí se hace un esfuerzo importante en desarrollar la visión clásica. Lo que más se realizó fueron los retratos, bustos, temas mitológicos y religiosos, y una vez más el estudio de la anatomía llevó a los grandes escultores a realizar desnudos perfectos. Eran muy realistas y humanos, a pesar que muchas veces eran diosas o dioses los que eran retratados. Algunas de las obras más importantes del Renacimiento fueron:
¿Hubo más de un renacimiento en Europa? Muchas partes de Europa experimentaron un periodo de renacimiento entre el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Considerados en su conjunto, estos movimientos constituyen un periodo global de renacimiento en Europa. Los renacimientos de diferentes áreas eran, sin embargo, muy distintos entre sí. No todos ocurrieron exactamente al mismo tiempo y de la misma manera.